Hola, buenas tardes. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del síndrome de Brown y disfunciones musculares oblicuas. El síndrome de Brown es un estrabismo restrictivo que se caracteriza por la limitación de la elevación en abducción. La causa no está clara. La teoría más aceptada dice que se debe a un problema de deslizamiento del tendón del oblicuo superior a través de la tróclea. Es el nódulo fibrosis o una tróclea pequeña. Otros autores lo consideran como una forma de síndrome de desinervación craneal congénita. Puede asociarse a sinusitis. Si el inicio es agudo, se recomiendan pruebas de imagen o una evaluación de los senos. Cuando existe ortotropia en posición primaria sin tortícolis, el manejo debe ser conservador. Puede haber resolución espontánea incluso después de 4 años. En los casos con hipotropia en posición primaria, tortícolis, limitación marcada de la elevación, abducción y downshot, el tratamiento de elección es la cirugía. Hay que realizar 3 deducciones pasivas antes de la cirugía y comprobar que este se ha negativizado al acabar. La técnica de elección con hiperfunción del oblicuo superior, una tenectomía o elongación del tendón, suturas colgantes o espaciadores de silicona, con hipofunción del oblicuo superior, afilamiento del tendón, y si se asocia a un proceso inflamatorio, se realiza test de deducción pasiva energético de inyección de corticoides de acción prolongada. Vemos disfunciones musculares oblicuas, disfunción del oblicuo inferior o superior insuficiente como para causar una desviación medible. A menudo el término primario se usa para indicar la ignorancia de la causa de la disfunción y secundario se agrega cuando la disfunción es causada por una patología conocida de otro músculo ciclovertical. Vemos que si la tróquea se coloca anterior al origen óseo del oblicuo inferior, cuando se ve coronalmente, se obtiene una ventaja mecánica para el oblicuo superior. Por el contrario, si la tróquea se coloca detrás del origen oblicuo inferior, el oblicuo inferior tiene una ventaja mecánica. La primera situación ocurre en algunos pacientes que tienen retrusión de la cara media o hidrocefalia, y la última ocurre en algunos pacientes que tienen retroceso orbital del techo. Vamos a hablar de una hiperacción primaria del oblicuo inferior. En biología se desarrollan aproximadamente el 72% de los esotropos congénitos, el 34% de los esotropos acomodativos y el 32% de los exotropos intermitentes que siguen durante más de 5 años. La sobreacción oblicua inferior primaria suele ser asimétrica y puede ser unilateral al inicio, un 23%. Con frecuencia, el segmento ojo se convierte involucrado poco después de la cirugía unilateral por debilitamiento del oblicuo inferior. Manifestaciones oculares. La hiperdesviación del ojo afectado puede presentar algunos grados de aducción, solo en aducción completa o solo en el campo de acción del oblicuo inferior. Manifestaciones oculares. Se han ideado varios sistemas de clasificación para esta sobreacción, pero ninguno es ideal. Aquí tenemos una cruz cuando hay una elevación o en aducción de 10 dioptrías, 2 cruces, 20 dioptrías, 3 cruces, 30 dioptrías y 4 cruces, 45 dioptrías. Esto es bien importante a la hora de evaluar los músculos, la hiperacción de los músculos oblicuos. Manifestaciones oculares. Un estrabismo de patrón en B a menudo se asocia con una sobreacción oblicua inferior y produce una mayor exodesviación de la mirada hacia arriba que la mirada hacia abajo. Diagnóstico. La prueba de 3 pasos de Parr de Bilchowski es negativa. El paciente no admite torsión en la varilla de Maddox, la lente de Bagolini o la prueba de Lancaster rojo-verde. Sin embargo, el examen de fondo de ojo por cámara muestra que la fobia se coloca debajo de su posición normal, 0.3 diámetros de disco debajo de la línea horizontal que extiende desde el centro del disco.
Las pruebas de deducción forzada muestran que los músculos oblicuos inferiores están más tensos de lo normal. Presumiblemente, para pacientes con sobreacción oblicua inferior primaria, hay adaptaciones sensoriales disponibles para reconciliar la exciclotación del globo y así mantener una visión binocular única cómoda. Diagnóstico diferencial. Vamos a ver una sobrereacción del oblicuo inferior, una desviación vertical disociada, una regeneración aberrante del tercer par craneal, una rotación del recto en pacientes que tienen craniosinostosis, pacientes afectados con el síndrome de Duane y el síndrome del músculo recto lateral. Tratamiento. El único tratamiento efectivo es la cirugía del músculo hiperactivo. Después de la operación, los pacientes con sobreacción oblicua inferior primaria generalmente no se quejan de diplopía torsional y la posición primaria de alineación horizontal o vertical no se ve afectada. Aunque el tratamiento de sobreextracción oblicua inferior primaria generalmente se realiza con fines estéticos, a menudo también proporciona un beneficio funcional porque la normalización de la conducción permite un rango más amplio de visión binocular única. Se debe tener cuidado para incluir todo el músculo en procedimiento. Además, la visualización directa del músculo debe evitar la ruptura de una vena, vórtice o la violación de la cápsula de Tenno. Esto último puede producir la proliferación fibrofati de grasa orbital en la esclerótica y la contractura de los tabiques orbitales de tejido fibroso radial, lo que resulta en un síndrome de adherencia de hipotropia progresiva, excitotropia y elevación. La tracción excesiva del músculo oblicuo inferior puede traumatizar las fibras parasimpáticas del ganglio ciliar y provocar una dilatación pupilar transitoria y una disminución del tono acomodativo. Por lo general, los pacientes que tienen rastro o una sobreacción de una cruz no requieren tratamiento, a menos de que el músculo oblicuo inferior del otro ojo esté debilitado. En tales casos se realiza una resección de 10 milímetros que requiere que el músculo se desinserte y se vuelva a unir a un punto posterior de 3 milímetros y temporal de 2 milímetros al borde temporal de la inserción del recto inferior. Tratamiento. Los pacientes que tienen una sobreacción de 2 cruces generalmente reciben una resección de 10 milímetros. A los pacientes que tienen más de 3 o más sobreacción se les puede ofrecer una serie de potentes procedimientos de debilitamiento. La resección de 14 milímetros coloca la nueva inserción muscular en la esclerótica que se extiende a ambos lados de la ampolla de la vena del vórtice inferotemporal. La miectomía irreversible elimina tanto el músculo oblicuo inferior como el cirujano puede aprovechar extendiéndose desde la cápsula de Tenon hasta la inserción del músculo. Esto puede combinarse con la denervación. Hiperacción secundaria del oblicuo inferior. Generalmente es causada por paresia del músculo oblicuo superior antagonista con contractura, pero ocasionalmente puede estar asociada con parálisis del recto superior en el ojo opuesto. Los pacientes que tienen una sobreacción secundaria a menudo tienen un estrabismo vertical en posición primaria.
Reacción secundaria del oblicuo inferior. Los pacientes adultos con inicio reciente de parálisis pueden quejarse de diplopia vertical y torsional y también pueden tener una prueba positiva de 3 pasos de Park-Vilshorsky. Por supuesto, estos pacientes también tienen signos objetivos de disfunción oblicua mencionados anteriormente, la exciclotorsión de la fobia alrededor del nervio óptico y la prueba de difusión forzada positiva. Las inclinaciones y giros de la cabeza para evitar son comunes en este grupo. La terapia está indicada no solo por razones y para aumentar el rango de visión binocular única y cómoda, sino también para evitar la necesidad de cambios en la postura de la cabeza para evitar la confusión visual y la diplopia. Algunos pacientes responden positivamente a las prismas verticales, pero muchos requieren cirugía. Los pacientes mayores deben ser advertidos de la posibilidad de diplopía posoperatoria temporal. Hipoacción del oblicuo inferior. Muchos pacientes que tienen limitación de elevación en la aducción tienen el síndrome de Brown, asociado con exotropia en patrón en B en las limitaciones de elevación, ducción y versión de elevación de grado similar, peor en aducción que abducción, y pruebas de aducción forzada apretada. Con una hipoacción del oblicuo inferior, estos pacientes pueden presentar una hipodesviación en posición primaria si se fija con el ojo no parético, una sobreacción secundaria del músculo oblicuo superior antagonista y una exotropia en patrón en A con mejor elevación de la abducción que la abducción. Hipoacción del oblicuo inferior, la elevación es mejor en la ducción que la prueba de versión y la prueba de ducción forzada no tiene restricciones a menos que el oblicuo superior esté contraído. Algunos pacientes responden bien a los prismas verticales, pero muchos requieren cirugía. Vamos a la hiperacción primaria del oblicuo superior. Las hiperacciones oblicuas superiores sobre depresión en aducción sin causa conocida son similares a las hiperacciones oblicuas inferiores primarias. Sin embargo, algunos pacientes afectados por sobreacción oblicua superior primaria tienen un estrabismo vertical en posición primaria. Como resultado del efecto de aducción terciaria, el oblicuo superior en la mirada hacia abajo en algunos también tiene un estrabismo en patrón en A, como lo vemos en la imagen. Se pueden observar extracciones oblicuos superiores en esotropia y exotropia y ocasionalmente sin estrabismo horizontal. La función oblicua inferior antagonista a menudo es normal, pero ocasional. Se pueden demostrar subactitudes. La hiperacción primaria del oblicuo superior, la terapia con prismas para un estrabismo vertical, beneficia a algunos pacientes. Si la condición es estéticamente significativa, el oblicuo superior puede debilitarse por tenotomía, tenectomía, recesión gradual o alargamiento con bandas de plástico biológico. La hiperacción primaria del oblicuo superior, la tenectomía está más asociada con la parálisis que la tenotomía. Las recesiones medidas, aunque técnicamente más desafiantes, ofrecen reproducibilidad y menos probabilidad de parálisis. La hiperacción secundaria del oblicuo superior generalmente son causadas por parálisis oblicuo inferior ipsilateral o parálisis del recto inferior contralateral, si el paciente se arregla con el ojo parético. El último caso, el paciente puede presentar una
hipodesviación en el ojo no parético. Los pacientes que tienen una sobreacción oblicuo superior secundaria pueden tener una desviación vertical en posición primaria y una postura compensatoria de la cabeza. Y se espera que muestren pruebas positivas de 3 pasos de Parkes-Biel. Y por último, hipoacción del oblicuo superior. Algunos pacientes responden bien a los prismas verticales, pero muchos requieren cirugía. Ocasionalmente, un paciente con parálisis del recto superior en el ojo contralateral se presenta con una infracción oblicuo superior secundaria si él o ella elige reparar el ojo parético. La parálisis oblicua superior es la forma más común de debilidad muscular ciclovertical. Antes de la propagación de la comitancia de otros músculos cicloverticales se produce una depresión baja en la aducción, la exciclotorsión del fondo de ojo parético y una postura compensatoria de la cabeza. La prueba de 3 pasos de Parkes-Biel es positiva y los adultos con parálisis oblicua superior de inicio reciente muestran torsión en la varilla de Maddox, la lente de Bagolini o la prueba de Lancaster-Ridgren. Los niños o adultos con parálisis crónica a menudo no lo hacen.